Buen día para todos. El día de hoy vamos a ver qué es HTML. Vamos a ver qué vendría siendo su estructura básica con ejemplos pues prácticos para que podamos entenderlo muy fácilmente. Entonces pues vamos a ello. Bueno, para entender qué es HTML pues vamos a partir de cómo está estructurado para así entenderlo algo mejor. Debemos de hacer de cuenta pues que esto es un sitio web normal y como pueden ver pues está dividido en diferentes secciones, se puede decir. En este caso, HTML funciona por medio de lo que vendría siendo etiquetas. Ahorita revisamos bien eso a profundidad un poco, pero en conclusión, este vendría siendo el header, que vendría siendo pues la parte de arriba de nuestro sitio web. Por ejemplo, si tú ingresas a YouTube, pues la parte de arriba vendría siendo el header donde está el logo de YouTube. Entonces, el nav, que es una etiqueta que se usa pues para crear los menús de navegación. Acá en este ejemplo yo lo coloqué acá arriba, pero no quiere decir que pueda ir solo ahí. En este nav tú lo puedes colocar acá en el footer, donde por ejemplo está tu dirección, número de teléfono e información sobre tu empresa o sobre la web que estés creando. Eso lo puedes añadir acá en la parte de abajo y también vendría dentro de un nav. Entonces de esta manera podría ir. Otra sección que hay es esta, que sería el main. Entonces acá vendría yendo el contenido de nuestra página web. En este caso lo estoy estructurando de esta manera, pero van más etiquetas dentro de esta. Por ejemplo, por cada sección que yo escribí de estas, que estoy señalando acá, hay una etiqueta especial para eso que se llama article. Entonces dentro de esta etiqueta, pues debería haber cada sección que yo estoy creando. Entonces, para el título igualmente tiene su respectiva etiqueta, el H2, el H3, que hay hasta el H6. Entonces, esto vendría siendo el main, que es como para mostrar el contenido de nuestro sitio web de una forma ordenada, se puede decir, para que el motor de búsqueda pues lo encuentre más fácilmente. A este lado tenemos lo que vendría siendo la site, que en este apartado, pues normalmente si instalamos un WordPress o otra cosa, pues va un buscador. Acá podemos añadir también cualquier cosa que queramos, pero normalmente va información relacionada o relevante a el tema que estemos viendo en la pantalla principal. Por ejemplo, si esto fuera un e-commerce, pues acá estaríamos mostrando en el site los productos más vendidos o los recomendados. Entonces, esa sería como la funcionalidad de la etiqueta del site. Y por parte del footer, pues acá ya vendría el pie de página. Entonces, lo que estaba comentando ahorita sería la información del correo, dirección de ubicación, pues diferentes tipos de información que vendría siendo de la empresa. También irían las categorías, pero eso ya es simplemente como para tener más información, pero como tal no genera una funcionalidad así importante en el sitio web. Vale, en este apartado cabe resaltar que aparte de esto hay otras etiquetas, que es donde iría, por ejemplo, la metainformación de esto, que es para que mejorar el SEO de nuestro sitio web. Iría, por decir acá arriba. Otra que la etiqueta se llama Add y simplemente iría lo que vendría siendo el apartado para unir los estilos de este sitio web, donde importamos los colores y todo las formas que le estamos dando la estructura a este documento HTML, y también iría a metainformación para lo que vendría siendo el SEO, pero esto pues ya lo vamos a revisar. Bueno, basándonos en lo que acabamos de ver anteriormente, pues vamos a crear como una estructura básica de lo que vendría siendo HTML. En este caso yo estoy utilizando el Visual Studio Code. Ustedes pueden usar cualquier editor de texto, pero pues este es el que estoy utilizando por ahora. En este caso pues voy a crear un archivo con la extensión HTML y se escribo HTML5. Acá ya me crea como la estructura básica. Pues vendría siendo lo que le estaba comentando de la metainformación, el EAD, vendría siendo este apartado que van cosas del SEO y estas cosas. Ahora, dentro del body sería lo que el usuario va a visualizar. En este caso, esta página web. Entonces, si creo, por ejemplo, la etiqueta del header, acá se supone que dentro de este debe de ir el título del sitio web, el logo y este botoncito. Esa vendría siendo pues la etiqueta del header. En el nav, pues acá vendría lo del apartado de navegación, que igualmente van más etiquetas ahí adentro. Está, por ejemplo, la UL, LI, que son para crear este tipo de listas. Otra etiqueta, pues la que vimos, que es la del main, que acaba el contenido, que es este apartado que está en azul que acá visualizamos. Y la otra que vendría siendo la site, que es esta que estamos viendo acá en el apartado derecho, pero ya con lo que vendría siendo CSS, pues podemos darle esa estructura para que se vea
con colores y tenga esa concordancia. Y pues finalmente ya vendría siendo la etiqueta del footer, que como pueden ver pues una abre y hay otras que cierran, por eso se llaman pues etiquetas. Siempre hay una de apertura y hay una de cierre. Aunque hay algunas etiquetas, por ejemplo las de imágenes, que estas necesariamente no deben de tener cierre. También están los simple, que tampoco tienen cierre, pero igualmente esas ya las iremos viendo en los siguientes videos. Y esto vendría siendo un repaso muy por encima de lo que es HTML. Entonces, esto sería todo por este video. Espero la verdad les haya sido de utilidad. De ser así, si pueden ayudarme con un like o comentando cualquier duda que tengan, pues me sería de gran ayuda. Y eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.